Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Estamos en abril y en 2026. Otra añoranza de electricistas como todos los lunes. Agradeciendo al equipo de Radio ESME, como debe ser, por el apoyo, por el trabajo profesional que realizan y por ser siempre los compañeros de trabajo con los que nos encontramos en cada ocasión. Estamos tratando en esta segunda parte de la añoranza de electricistas lo que apareció en el periódico en 8 de octubre del 2009, antes del proceso liquidador asesino de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Vamos a hacer este trabajo a partir de periódicos que, como dije la semana pasada, me obsequió el compañero Paco Carrillo antes de su deceso, siendo todavía subsecretario de Energía en el gobierno pasado. Cuando lo nombran a él y durante varios actos que ocurrieron con la Secretaría de Energía y con el organismo público descentralizado, Luz y Fuerza del Centro, nos llegamos a ver en distintas ocasiones, en Juandó, por ejemplo. Y también nos llegamos a reunir ambos juntos los dos en varias charlas que tuvimos sobre la problemática que se presentó a partir de la extinción y comentar varias alternativas, pensando principalmente en una salida integral, compleja, pero de conjunto. Y la idea, no puedo detallar cosas porque en todo caso él estaba actuando como subsecretario y el que tenía que haber dicho era él. El que planteaba las propuestas era él, tanto en Compañía de Luz como con la Secretaría de Energía. Con Rocío Nale, por cierto, que ya había sido asesor en la Cámara de Diputados de ella. Y de mi parte, yo había trabajado con él en distintos momentos en el Comité Central desde que llegó a Secretaría de Actas y Acuerdos, cuando llegó a Secretario de Trabajo, donde discutimos varias cosas de la política del sindicato ahí, en la Secretaría del Trabajo, algunas discrepancias, pero siempre pensando en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Todavía estuvimos platicando muy críticamente, agudamente,
cuando se lanzó de candidato de la oposición en el Comité Central. Siendo miembro del comité, se separa. Y hay polémicas muy fuertes en ese sentido con él y con otros miembros del comité, pero siempre por delante estuvo una amistad que se fue forjando, como con muchos trabajadores electricistas, una relación siempre a partir de objetivos y esencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. De hecho, eso me mantuvo durante muchos años en el ESME. Lo he dicho que yo llegué allí a finales del año 1973 y durante 1974 realicé la investigación Surgimiento del Sindicalismo Electricista en 3 años cruciales para el ESME, 1914-1917. Y el vínculo que tuve con el ESME no fue de académico haciendo su historia, no, siempre mantuve contacto con muchos representantes sindicales de la Comisión de Trabajo, varios que conocí así como representantes en Comisión de Trabajo y que llegaron al Comité Central en distintas épocas. Por ejemplo, el propio Carrillo, Paco, lo conozco cuando llega a Actas y Acuerdos, pero yo ya había tenido contacto con un grupo de compañeros de dibujo al que él pertenecía. Entonces, de alguna manera, yo me hice más en las filas del Sindicato Mexicano de Electricistas y en Compañía de Luz. De hecho, lo he platicado aquí, que todos mis trabajos que hacía como académico los presentaba en la UNAM y era más reconocido en el ESME, en los departamentos, en las comisiones de trabajo que en la universidad. Siempre me mantuve con el trabajo de profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas. Eso era mi sustento, lo que me daba para vivir. Y en el ESME, como diría el profesor Ricardo Pozas Arciniega, ir a investigar, investigando. Investigaba los centros de trabajo, investigaba las formas de organización, asambleas departamentales, asambleas generales, asambleas extraordinarias, y siempre difundí a través de artículos, ponencias y pláticas mis avances de investigación. Bueno, Paco Carrillo me dejó unos documentos, así me dijeron, así me los dio una compañera, vieja conocida del ESME, reportera de la jornada, Judith Calderón. Me dijo, Paco te dejó unos documentos y me los entregó. En realidad era una colección de periódicos de la jornada. Por mi parte, yo hubiera dicho, ya que los tenía, que no los necesitaba. Yo tenía mi colección también de recortes de todas las noticias. Tiene unas gavetas de 4 cajones de esos metálicos, color gris,
y 4 cajoneras llenas de periódicos, de distintos periódicos, incluso desde antes de la extinción. Mi objetivo era llegar un día a trabajar o conseguir que un estudiante, un pasante, trabajara en sus tesis con esos periódicos. Me ganó el tiempo, me ganó la jubilación y nunca pude trabajar eso. Desistí y obsequié, o a lo mejor los tiré, todos los periódicos que tenía, las 4 gavetas de un archivero metálico grande, pues ya no cabían en mi casa, nunca pudieron haber estado en mi casa. Tenía un departamento pequeño que de por sí ya estaba lleno de cosas, de libros, de documentos, de copias, de fotocopias sobre la industria eléctrica y los trabajadores electricistas. Ya no cabía más. De hecho, en el cubículo de la facultad, cubículo 101 de sociología, primer piso, también estaba lleno de libros y documentos, ficheros. Sobre todo ahí tenía ficheros de cosas a la vieja usanza, con tarjetas, fichas de trabajo llenas de información. En fin, tenía gran cantidad de información y buena parte de ella se quedó abandonada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque obviamente ya no cabía en mi casa. Era un departamento pequeño, bueno, mediano, pero ya estaba lleno de cosas. En fin, no es queja, no es queja, solo es descripción. Un buen compañero, un buen amigo, un camarada, Paco Carrilla Soberón, me dejó esta herencia. ¿Qué es lo que estamos trabajando? 2 días previos a la extinción, y la siguiente parte que quiero comentar es estos desplegados que enseñé la vez pasada. No sé qué tanto se vean, pero son 2 planas completas del gobierno federal. Hay las iniciales hasta abajo de Compañía de Luz del organismo. Dice en internet lfc.gov.mx y gobierno federal. Entonces, estos 2 desplegados salieron el 12 de octubre, después de la extinción, pero podríamos ir al momento de la extinción. La vez pasada comenté que es muy complejo estos temas, que trabajar con periódicos, porque también al lado de estos desplegados hay muchas noticias de la reciente extinción. 2 días han pasado y toda la información está muy presente: radio, televisión, todos los periódicos nacionales están presentes. Pero los documentos, los periódicos que Paco Carrillo Soberón me deja son La Jornada. Y no sé cuánto me voy a tardar en plantear el tema de los periódicos, y propiamente va a ser un tema a partir de los periódicos.
porque una cosa es estos documentos, otra cosa es suponer a través de los mismos periódicos reuniones que hubo con el gabinete, respuestas que en desplegado salieron o escritos que hubo en el mismo periódico, porque, por ejemplo, atrás del desplegado sale este artículo: no somos borregos, ya ven a lo que nos llevaron sus pleitos, dicen los trabajadores. O el problema de luz y fuerza del centro, el robo de energía de las grandes empresas, exfuncionario de la CENER, el robo de energía, intrigado intrínsecamente a las pérdidas no técnicas. En fin, el problema es complejo. Relatar en un programa como este, en la forma como se sucedieron, no puede ser. Por ejemplo, las marchas que se iniciaron, el meeting o asamblea pública que hubo inmediatamente después del decreto de extinción, el programa anunciado de extinción a través de la televisión, las réplicas de la misma noticia en radio y televisión, otro asunto. El impacto en las familias electricistas. Como todo mundo nos enteramos desde casa que estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Y la reacción generalizada, las perspectivas de los usuarios, del público mexicano, del pueblo. Y la idea concreta, pero razonada, de cómo responder políticamente. Es muy complejo el asunto. Me dediqué yo a estar en varios centros de trabajo para ver cómo estaba la situación y en las distintas reuniones, asambleas que se fueron realizando en el local del sindicato. Bueno, cómo tratar el tema de los periódicos es complicado. Es probable que discrepemos de las acciones que hubo en aquel tiempo, porque pasados los años, viendo el momento en que iban pasando los sucesos, cada cosa y las reacciones que uno mismo tuvo en el momento, los comentarios y las propuestas que se fueron generando ahí mismo. Por ejemplo, yo tengo desde antes del problema tan grave en que cayó la extinción y los trabajadores despedidos, todos despedidos. De principio les diría injustamente, la Constitución prohíbe hacer lo que se hizo. Hay despidos, pero se marca muy bien, casi todos los despidos tienen que argumentarse y justificarse llamando de antemano a los trabajadores que se va a castigar o incluso que se pretenda despedir. Se elaboró la investigación, se presentan los documentos probatorios y efectivamente si la falta es grave, porque tiene que ser muy grave, se le puede despedir. Solo así.
pero todo el procedimiento legal no sucedió. Fue un acto ilegítimo e ilegal. Pero bueno, vamos a ir leyendo algunas de las notas. No sé cuál va a ser mi límite de páginas, pero voy a terminar en un momento y seguramente no voy a tener completo el trabajo con todos los documentos que me heredó Francisco Carrillo Soberón, que amablemente siempre agradecí como su amistad, como los dilemas del debate y de las propuestas que desde tiempo atrás, cuando él estuvo en Secretaría de Actas y Acuerdos, mantuvimos, mantuvimos como en los cargos que él tuvo, especialmente en Secretaría del Trabajo del ESME, cuando se hace candidato opositor y después cuando llegó a Subsecretaría de Energía. Tenían un programa de radio, Pateando el Bote, se llamaba, y yo comentando mi programa de radio Añoranzas de Electricistas, en fin. Con Paco Carrillo, el de dibujo, siempre mantuvimos una muy buena amistad y compromiso solidario. Bueno, punto es, vamos a empezar. Ya leímos un desplegado de un sector, sobre todo, ay, espérenme, un sector sobre todo muy patronal que sacó un desplegado. Y ahora les voy a leer el editorial del 12 de octubre de la jornada. Y a partir de ahí podremos empezar a comentar. El editorial en la jornada del 12 de octubre del 2009 fue el siguiente. Se tituló Liquidación y engaño. Lo pongo en pantalla, pero lo voy a estar leyendo. Luego del asalto a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y la forma subrepticia en que el gobierno federal decre- que, de- que decretó la extinción de la paraestatal, el titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, ensayó un intento de justificación durante un mensaje en cadena nacional en la que recurrió a los argumentos demagógicos, equiparó los recursos absorbidos por la empresa con el gasto que destinamos al combate a la pobreza a través del recurriendo al chantaje, pues comparaba el dinero que se gastaba, fíjese lo que decía, que se gastaba en el programa Oportunidades para el combate a la pobreza o al chantaje. Señaló que para seguir manteniendo a la empresa hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los empleos. Manteniendo a la empresa hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos. Enfatizaba eso.
La esencia de esta crítica es en realidad la crítica a la política de las empresas estatales. Ay, perdón. De inicio, esta crítica demuestra que él quiere criticar al Estado. El presidente del Ejecutivo que representa al Estado se critica a sí mismo como si fuera algo separado del ente Estado. Él es el responsable de gobernar y de todas las secretarías administrativas que tiene para complementar su mandato de gobierno, su política estatal. Y sin embargo, él critica a los organismos como Luz y Fuerza del Centro, como si los organismos y la administración del Estado caminara por su cuenta, siendo realmente por eso él es el poder ejecutivo, él es el que ejecuta a través de las secretarías, a través de los organismos estatales y paraestatales. Pero él dice, contrapone su propia política. Compañía de Luz gasta mucho y oportunidades es la misma cantidad que se gasta. Bueno, ¿y quién diseñó? ¿Quién propuso a la Cámara de Diputados el presupuesto del programa? ¿Quién hizo que una de dos, que Luz y Fuerza funcionara mal o que Luz y Fuerza no tuviera presupuesto y saliera caro? Él, el Ejecutivo Federal, diseñó el manejo de los impuestos. Él es mismo el que decide si suben o no las tarifas. En fin, el editorial de la jornada da muestra de eso, al indicarnos qué fue lo que argumentó para la extinción. Dice, sigue diciendo la jornada, además, insistió en rechazar que con la liquidación de Luz y Fuerza el servicio de luz vaya a privatizarse y manifestó un insospechado interés en los trabajadores afectados, a los que ofreció respetar plenamente todos sus derechos y prestaciones. Esta frase es absurda. Va a respetar plenamente todos los derechos y prestaciones. Le faltó agregar para el despido, injustificado. Lo que respeta plenamente es el despido. Lo que respeta plenamente es la liquidación o las indemnizaciones para mantener como literalmente lo que está diciendo es que no tenía que extinguir compañeros para respetar, como dice el escrito del documento del presidente, respetar plenamente todos sus derechos y prestaciones era fortalecer el organismo Luz y Fuerza del Centro. Y no lo hizo. Pero por eso es un discurso demagógico y lo dice muy bien en este primer párrafo. Demagógico e ideológico político de la burguesía, de la clase en el poder. Continúa el editorial de la jornada. Tras tales alegatos, no alcanza para ocultar el carácter real de una medida que contravino toda corrección posible en las formas.
que resulta además, porque lo afirmaron distintos especialistas, violatoria a la Carta Magna por cuanto pasó por alto los derechos exclusivos del Congreso de la Unión. No cumple, pues, con los derechos constitucionales, pero dice que sí. Continúa el editorial de la jornada. Si hubiese una voluntad efectiva de la actual administración por otorgar un servicio de electricidad moderno y eficaz, como dijo Calderón ayer, habría sido necesario poner fin a la política de abandono presupuestario a la compañía, a que la compañía ha sido sometida en las presentes administraciones. Si es verdad, perdón, perdón, si es verdad que la empresa era financieramente inviable, como asegura Calderón, lo deseable precedente había sido poner en marcha medidas de rescate similares a las que el grupo en el poder ha emprendido en sexenios anteriores para salvar a los capitales privados que han ido a la quiebra como resultado de su propia ineficiencia y destinar grandes sumas de dinero al rescate de particulares y no del patrimonio público. Dice mucho del talante oligárquico y antipopular del grupo gobernante. Aquí nos está recordando el FOBAPROA. Fue capaz de entregar una inmensa cantidad de dinero público a todos los bancos, a las empresas y bancos insolventes. O sea que hay manera, si tú consideras que alguien está con crisis financiera, hay manera. El FOBAPROA que cita aquí la jornada es el ejemplo clásico. Pero por otro lado, yo insisto en que quien maneja financieramente la empresa es la misma persona que en este documento que presentó en octubre critica a los organismos públicos y a las industrias estatales y paraestatales. Continúa la jornada. El mensaje emitido ayer por Calderón es una continuación de la estrategia de engaño. En fin, gobierna un partido, gobierna quien tiene el poder ejecutivo, que a su vez designa las secretarías y cada secretaría compete, si se quiere ver así, un área específica de la totalidad del territorio nacional. Dijo pues que con la liquidación el servicio de luz vaya a ser privatizado y manifestó un insospechado interés en que los trabajadores afectados, a los que ofreció respetar plenamente todos sus derechos y medicamentos. Y bueno, queda claro, queda claro que la política económica de Calderón, desde el inicio de los presupuestos y de la distribución de impuestos, afectó a Compañía de Luz. Nunca pretendió resolver la cuestión y por el contrario, siempre manifestó
que la ineficiente era la compañía de luz. Tales alegatos no alcanzan para ocultar el carácter real de una medida que contravino toda corrección posible en las formas y que resulta además, a decir de distintos especialistas, violatoria de la Carta Magna, por cuanto pasó por alto los derechos exclusivos del Congreso de la Unión. Es decir, violentó los derechos y responsabilidades de los trabajadores, como también los constitucionales sobre la economía nacional y sobre las leyes mismas que el Congreso de la Unión prepara. Continúa. Si hubiese una voluntad efectiva de la actual administración por otorgar un servicio de electricidad moderno y eficaz, como señaló Calderón, habría sido necesario poner fin a la política de abandono y presupuestario a la que la compañía ha sido sometida en las recientes administraciones. Si es verdad que la empresa era financieramente inviable, como asegura Calderón, lo deseable y procedente habría sido pasar. Entonces es el propio Calderón el que no cumple con la administración pública al que le fue encomendada. Continúa esta editorial. Practicó un poder oligárquico y antipopular. Su grupo y todos los miembros de su grupo, que por cierto, él designó. El mensaje emitido ayer por Calderón es una continuación de la estrategia de pequeña puesta en marcha, de engaño, perdón, de engaño puesta en marcha por el gobierno federal con el fin de confundir, desinformar y distraer a la opinión pública y avanzar sustancialmente, distrae la opinión pública para avanzar sustancialmente en el desmantelamiento y la privatización de la industria eléctrica. Despoja a la nación de este producto e industria estratégica. Este proceso se encuentra en marcha desde hace ya varios años. Se inició durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari con las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992, que permitieron otorgar permisos a empresas transnacionales para que participaran en la industria eléctrica nacional. Continuó con las presidencias de Cedillo y Fox, con la creación y consolidación del esquema
de los pideregas, que era deuda y más deuda para el crecimiento de la energía en general, la petrolera y la eléctrica. Pidiregas fue la forma de endeudar increíblemente a Pemex, Comisión Federal y a Compañía de Luz. Y eso eran préstamos a pagar del presupuesto o de la deuda pública. Deuda pública que significa deuda del Estado. Como forma de suplir la participación estatal en las tareas de inversión en infraestructura del sector energético y podría seguir nuevas vertientes del actual guerra antipopular. Pero se trataba de seguir nuevas vertientes en el actual ciclo de gobierno, como dijo el comité del ESME, al afirmar que detrás de la liquidación de Luz y Fuerza se hallaba una intención de garantizar a particulares el usufructo de la red de fibra óptica a través de la estructura de ese organismo. Para la consolidación de este proyecto, el gobierno federal apuesta a profundizar la división interna del ESME, como demuestra el anuncio por la vía del titular de Hacienda, Auxir Cartens, de que ofrecerá compensaciones mayores a las que marca la ley y el contrato colectivo. El error es que él critica, insisto, la productividad y la eficacia de la compañía de luz. Y quien dirige en forma análoga, sin productividad y sin eficacia, son los los personajes que él nombra para dirigir tanto CFE como compañía de luz y los subdirectores, porque el nombramiento oficial de las gentes que van a administrar y dirigir la compañía de luz la puso el director. Bueno, después anuncia, continúa el editorial, se les va a pagar lo que marca la ley y el contrato colectivo a aquel trabajador que acuda a ejercer su liquidación antes del 14 de diciembre. No obstante, ante la negativa de la dirigencia gremial a recibir las indemnizaciones referidas y ante el refrendo de la unidad gremial que protagonizaron las fracciones antagónicas del ESME, se abre la posibilidad y la perspectiva de que en días próximos el país, la Confederación, de nuevas manifestaciones de inconformidad y descontento.
De ser así, el calderonismo podría estar contribuyendo a exacerbar el encono social de manera por demás acelerada, irresponsable y riesgosa. Es decir, si hay una caracterización interesante en esta expresión de la jornada. Falta un poquillo de insistir en la perspectiva demagógica y legal. Como todo el mundo sabe, en la jornada aparecen cartas que se envían a la jornada y les voy a leer algunas. A los capitales privados, dice la primera carta. El argumento del decreto de extinción de la fuerza del centro, que ya no era convenio debido desde el punto de vista de la economía nacional ni del interés público. No era conveniente, según Calderón, desde el punto de vista de la economía nacional ni del interés público. Volvemos al asunto, interés público. El público que necesita el servicio es todos los mexicanos. Y la economía nacional manejada desde el Poder Ejecutivo la maneja el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Entonces, quien dice que no hay interés público es que no hay interés político en la presidencia. No sabe redactar o tergiversa, o como bien dice el editorial de la jornada, es demagógico. Aquí lo que viene, y ese es, bueno, termino esta carta y les explico lo siguiente. Esto se repite varias veces en el considerando. Con ese argumento se puede esgrimir contra cualquier organismo descentralizado o empresa estatal. Es decir, con estos argumentos que usan compañía de luz, se puede acabar todas las empresas estatales y organismos públicos, porque cuyo origen esté fundado en un decreto, creación del gobierno de la República, se puede extinguir decenas de los demás organismos, especialmente los que están rentables para los capitales privados o extranjeros, sujeto. Y está mal, es error. No se puede esgrimir este argumento contra la economía nacional, especialmente los que son rentables no pueden esgrimirse así los argumentos, porque enseguida se plantea esta persona que escribió la jornada, seguirán la misma Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué dudarlo? La otra pregunta, sí, los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas lo van a permitir. Ellos digan lo que digan, sus críticos son los que nos han dado electricidad y nos componen o nos cambian los cables o los transformadores. Es decir, ¿quién trabaja en el campo, en la calle? Los trabajadores. ¿Quién pone el foco? Los trabajadores. ¿Quién pone el poste? Los trabajadores. ¿Quién pone las líneas? Los trabajadores. Y si no se puede hacer es que la empresa pública o el organismo, los y fuerza, no recibió el presupuesto.
Los directivos nombrados por el Ejecutivo Federal son los que la han hecho operar con números rojos, que los metan a la cárcel y no la agarren contra los trabajadores. No son los culpables y sus prestaciones que también critican han sido conquistadas de acuerdos bilaterales a la larga de muchos años, no por decisión personal ni de una de las partes. Todos los acuerdos y prestaciones en el ESME son acuerdos entre las partes. No pueden achacar que tienen privilegios, no se puede achacar que son costosas porque ha sido en una acción comentando, diciendo, criticando mutuamente los que representan al Ejecutivo Federal y los que representan a los trabajadores, sino es que son los propios trabajadores. La decisión de Calderón es indignante y lo pinta de cuerpo entero en su entreguismo y los capitales privados. No representa a nadie, pero yo protesto. Firma Octavio Rodríguez Araujo. Es un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas que en sus años de estudiante y juveniles era miembro del Partido Comunista Mexicano y hace un planteamiento correcto, demagogia e argumento peligroso que se puede usar en cualquier empresa. No hay más que el nombre del compañero y falta que dijera profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas desde hace más de 30 años. Otra carta augura victoria del ESME. Algunos ignoran de lo que se trata y por eso equivocan, se equivocan al calificar al Sindicato Mexicano de Electricistas tras como una organización sindical corporativa. El ESME surgió en diciembre de 1914, antes del nacimiento del Estado moderno, por lo que no se estableció con el ESME ninguna relación de dependencia como lo hicieron otros sindicatos posteriormente, sino que ha mantenido su autonomía frente a los sucesivos gobiernos desde 1914. No es como los sindicatos corporativos también forzados. No es charro, pues, instrumento de los patrones y de la clase dominante. Entonces, sus políticas las hacen los gobernantes. Entonces no puede ser que la queja venga del gobernante cuando él es el que dirige la política. Cualquiera que haya estudiado sobre sindicalismo sabe que el ESME no funcionan los mecanismos de control político usuales en las organizaciones corporativas, porque además de su independencia respecto al Estado, allí se ha practicado la democracia interna a pesar de las fallas que siempre puede tener un sistema
democrático, con las fluctuaciones que a lo largo del tiempo y de la historia a veces más y a veces menos, puede haber fluctuaciones de la independencia y la democracia sindical. Pero estos son los rasgos distintivos de este organismo de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y es lo que muchos debemos de considerar, que no es, y lo dice esta persona, no es una democracia que ha solucionado todos, pero es democracia. Es el organismo de resistencia de los electricistas mexicanos y por ello ha logrado, insisto, satisfacción de muchas de sus demandas. Se reprochan los altos salarios y prestaciones de los afiliados del ESME, quienes ganan en promedio alrededor de 6,000 pesos al mes, pero se piensa que esto es lo mínimo que deberían percibir todos los trabajadores de México. Es decir, si el promedio de salario es unos 6,000, 7,000, 8,000 pesos del ESME, en realidad todos los trabajadores sindicalizados deberían ganar ese mismo salario. Incluso, agregaría yo, los no organizados. Es lo mínimo que todos deberían de pertenecer. Y metemos aquí una frase interesante. También los que gobiernan deberían de ganar el salario mínimo como una consigna que decíamos en unos años, salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. Eso es lo que se necesita. Ya dice una propuesta que anda por ahí que nadie debe ganar más que la presidenta. Y sería bueno decir que nadie debe ganar más del promedio general de los trabajadores en México. El promedio mensual de los trabajadores. Todos deberían tener ese salario. Y el dinero, que obviamente sobraría de los que ganan más que eso, se puede ir muy bien a hospitales, se puede muy bien ir a escuelas, en fin. No se da cuenta, se está enfrentando al sindicato más legítimo de México y desde ahora se augura la derrota de estos poderes negativos. Firma María Eugenia Valdés Vega, profesora e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Iztapalapa. Esta profesora ahora de la UAM realizó su tesis, María Eugenia Valdés, con un estudio sobre el Sindicato Mexicano Electricista. Y como en muchos casos, tiene sus asegúnes. El planteamiento electoral requiere que esta exigencia que se plantea aquí, que el Sindicato Mexicano de Electricistas tuviera cabalmente una formación política ideológica. Y la pregunta que haría yo es,
leyendo los desplegados y leyendo este editorial y los comentarios de Octavio Rodríguez Araujo y de la Vega, si los trabajadores en sesiones, no solo de Asamblea General Extraordinaria, sino departamentales, se argumentó, se justificó, se deshizo, se criticó toda la información que salía en los periódicos o los desplegados de presidencia y de los patrones. La última carta que vamos a leer llama a solidarizarse con el sindicato de electricistas. Indignación, estupor, indefensión ante las medidas salvajes del gobierno fascista y de derecha que estamos padeciendo. Engaños, chantajes, amenazas, represión, el ejército en las calles, blindaje económico ante la crisis mundial. Veamos más cerca la política. Veamos más de cerca lo que está sucediendo. La crisis mundial, la pandemia, la política contra la pandemia, la forma como se aprueba el paquete fiscal, los pormenores del paquete fiscal, cómo se trató la compañía de luz, con qué derecho. Todos discutimos precisamente estas perspectivas de compañía de luz o las dejamos pasar. Cómo trabajamos en cada departamento, cómo se trabajó el análisis de los recortes también a la cultura y a las universidades, a compañía de luz, las muertos y muertos impunemente. Esto es parte de lo que marcan los estatutos y por eso siempre insistimos en la creación de la escuela de cuadros para tener claridad política, porque cuando tienes una formación política ideológica clara, cuando lees palmo a palmo o párrafo a párrafo cada uno de los documentos de presidencia o de Secretaría de Energía, vas comprendiendo y cuando comprendes, sabes cómo contraatacar. Cuando lees aquí que el presidente argumenta, es que la crisis financiera, es que la política de administración del organismo, es que faltó productividad. Compañero, la parte fundamental de la productividad, por lo menos 50% de la productividad, la otorga el abasto completo de los recursos materiales, instrumentales y financieros. Si no hay suficiente financiación de parte del Estado, no se puede criticar la productividad de una empresa paraestatal. Si no hay los almacenes llenos o completos de cada una de las partes que se requieren, como materiales, como pinzas, como tuercas, como cables, como lo que sea, según el departamento, dibujos, láminas, tinta en dibujo. Si no existen los almacenes completamente dispuestos para componer un transformador, no le puedes criticar al trabajador que ese transformador no se componga rápidamente. Si bajaba el presupuesto, toda la compañía de luz empezaba una crisis o por lo menos un deterioro completo del, no solo del dinero, del financiamiento, sino los recursos materiales que se necesitan. Si un taller mecánico y eléctrico para recomponer todo el parque vehicular no tiene, por ejemplo, las bujías, ningún automóvil de compañía de luz podría funcionar. Es el problema de los documentos y declaraciones que en ese tiempo pocos llegamos a escuchar, ¿no? Entonces,
cómo criticar la crisis del financiamiento de Compañía de Luz. Y si lo aceptabas, caías en el garlito, en el error, en la finta. Y por eso es siempre importante mantener una escuela de formación política ideológica para que entendamos no solo los dirigentes o no solo los representantes, sino el conjunto de trabajadores. Y eso me refiero con lo complejo que es el proceso de lucha, resistencia y la imposición de la extinción. ¿Cómo se logró comprender cada asunto en conjunto? El bosque y los árboles. ¿Cómo se llegó a la dirección? Si en los más de 50 departamentos de Compañía Luz se hicieron asambleas para desde la base crear la política en la Asamblea General, sea extraordinaria o no. Bueno, como sabemos, todas las asambleas el ESME siempre son extraordinarias, porque las únicas ordinarias están detalladas, solo son para que se informe el Comité Central. Y las últimas décadas el que informa solo es el secretario general. Termina esta propuesta última. ¿Hasta en dónde están dispuestos a llegar los trabajadores? No lo sabemos. Tendremos dirigentes y, entre paréntesis, Otón Salazar y Demetrio Vallejo. Tendremos trabajadores y estudiantes y profesores en las cárceles, señalan Eli de Gortari, Alberto Castillo, José Revueltas. Faltaron los estudiantes. Recuerdo mucho a Eduardo del Valle, el Búho, Alpino. ¿Dónde estaban los dirigentes como estos dos? Obviamente Demetrio Vallejo, pero está desde antes de estas luchas. No podemos permitirlo, dice la carta, y expresamos nuestra solidaridad en el ESME. Porfirio García de León, sección Académicos, Preparatoria 8 del Estuna. En fin, el decreto de extinción fue un decreto delincuencial, afirma en la última carta que transcribimos el bufete jurídico de Tierra y Libertad, representados por Bárbara Zamora y Santos García. El decreto, ejecutado de manera subrepticia de madrugada, en fin de semana y mediante la fuerza política militar de la PFP, confirmada el carácter delincuencial del acto en contra del ordenamiento jurídico. Y pasando por encima de la Constitución y del Estado de Derecho que dice defender. La Constitución establece que nadie se puede quedar sin trabajo. Y en cuanto terminaremos esta sesión el próximo lunes, ¿por qué no? Quiero darles a conocer esos dos desplegados gigantescos que aparecieron en todos los periódicos, donde se anunciaba por qué se hizo el decreto, perdón, y cuáles eran las oportunidades y salidas que se le daban a los trabajadores. Entonces lo vamos a tratar el próximo lunes y cortaremos con lo que nos alcance porque es difícil tratar estos temas. Bueno, todos los temas de historia del sindicato mexicano
son complejos y difíciles. Hay demasiado engranaje tejido, resistencias y luchas. Nos vemos entonces el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Por ahí nos encontraremos.